Me quedé tarde en la oficina con mi jefa. Andrea llegó, cerró la puerta con llave y el clic resonó como un disparo en mi pecho. No dije nada, solo la miré mientras ella se acercaba despacio, como si temiera romper algo frágil que ya estaba roto. Trabajaba en una pequeña consultora financiera en el centro de Pamplona desde hacía 3 años. Era un edificio antiguo en la calle San Ignacio con ventanas altas que daban al casco viejo y al aroma constante de pinchos y café que subía desde los bares de abajo. Me gustaba el trabajo, números ordenados, clientes previsibles, horarios razonables. O eso creía hasta que Andrea entró en mi vida. Andrea Martínez era la directora ejecutiva. Tenía 34 años, 5 más que yo, y una presencia que llenaba cualquier habitación sin esfuerzo. Pelo corto color caoba, ojos verdes que parecían leer pensamientos, una forma de hablar pausada y precisa que hacía que todos escucháramos. Venía de Madrid, separada, sin hijos, y dirigía la oficina con mano firme pero justa. Al principio la admiraba desde lejos, era brillante, elegante e inalcanzable. Todo cambió una tarde de abril, durante la preparación de un informe urgente. Los demás se habían ido, llovía fuerte contra los cristales. Ella se acercó a mi mesa. Lucía, ¿puedes quedarte un rato más? Necesito revisar esto contigo. Asentí. Trabajamos hasta las 10 de la noche. Hablamos de cifras, luego de libros, de música, de la vida en Pamplona frente a la locura de Madrid. Reímos por primera vez juntos. Cuando terminamos me acompañó hasta la puerta bajo su paraguas. Nuestros hombros se rozaron. Sentí un calor extraño en el estómago. A partir de ahí las tardes extra se volvieron habituales. Cerrábamos la puerta con llave para que nadie nos interrumpiera. Hablábamos de todo, de mi novio Pablo, con quien llevaba 4 años y cuya relación se había vuelto rutina gris, de su matrimonio fallido con un hombre que nunca la entendió, de nuestros miedos, de la familia, de la presión de ser normales, en una ciudad pequeña donde todos se conocen. Una noche de junio, después de una copa de vino en la oficina para celebrar un contrato ganado, Andrea me miró fijamente. Lucía, hay algo que llevo meses queriendo decirte. El corazón me latía tan fuerte que creí que lo oiría. No sé cómo hacerlo sin estropearlo todo. Yo tampoco sabía. Pero acerqué mi mano a la suya sobre la mesa. Sus dedos temblaron. Los entrelacé. Ninguna dijo nada más. Solo nos miramos mientras afuera empezaban los cohetes de San Fermín. Durante semanas vivimos en esa burbuja. Besos robados detrás de la puerta cerrada, caricias rápidas cuando el edificio estaba vacío, mensajes nocturnos que borrábamos enseguida. Me sentía viva por primera vez en años. Pero también culpable. Pablo notaba mi distancia, preguntaba, y yo mentía con una facilidad que me horrorizaba. Andrea también sufría. Su ex marido seguía enviándole mensajes, su madre en Madrid insistía en que rehiciera su vida correctamente. Ella repetía que no quería hacerme daño, que esto era un error hermoso, que debíamos parar. Pero ninguna paraba. Llegó julio. San Fermín llenó Pamplona de rojo y blanco, de música y alcohol. Pablo y yo salimos con amigos como cada año. Yo reía por fuera mientras por dentro contaba las horas para volver a verla. Una noche después del encierro Andrea me escribió, te necesito. Oficina. Ahora. Fui. Corrí por las calles aún llenas de gente. Cuando entré ella estaba de espaldas, mirando por la ventana los fuegos artificiales. Se giró. Tenía los ojos rojos. Lucía, mi exmarido viene mañana a Pamplona. Quiere hablar. Dice que ha cambiado, que quiere volver. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Y tú qué le vas a decir? No lo sé, susurró. Tengo miedo de equivocarme otra vez. Tengo miedo de hacerte daño. Tengo miedo de lo que siento por ti. Me acerqué. La abracé fuerte. Olía a su perfume caro y al humo de la fiesta. No me dejes, le supliqué en voz baja. No quiero, respondió. Pero esto no puede seguir escondido para siempre. Nos besamos con desesperación, como si fuera la última vez. Y en cierto modo, lo fue. Al día siguiente Pablo me pidió matrimonio delante de toda mi familia en una comida en la plaza del Castillo.
Todos aplaudieron. Yo dije que sí con la voz rota, pensando en Andrea, pensando que así todo volvería a ser normal, que el dolor pararía. No le conté nada a ella. Simplemente dejé de responder sus mensajes. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Pamplona aún vibraba con los últimos ecos de San Fermín, pero yo caminaba como sonámbula entre la gente vestida de blanco y rojo. Pablo estaba eufórico planeando la boda, mis padres no cabían en sí de gozo. Yo sonreía, asentía, y por dentro me desangraba. Andrea intentó hablar conmigo en la oficina. La evitaba. Cambiaba de pasillo, fingía llamadas, salía antes. Una mañana me esperó en la escalera. Lucía, por favor. Necesito entender. No pude mirarla a los ojos. No hay nada que entender. Fue un error. Estoy comprometida. Vi cómo palideció. Sus labios temblaron un segundo antes de endurecerse. Un error. Repitió en voz baja. Todo lo que vivimos fue un error para ti. Bajé la cabeza. Las lágrimas me quemaban. Lo siento. Pasó por mi lado sin rozarme. Sentí el frío que dejó su ausencia. Durante semanas mantuvimos una distancia glacial en el trabajo. Ella profesional, yo profesional. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban en una reunión, el aire se cargaba de electricidad dolorosa. Pablo empezó a notar mi tristeza. Preguntaba e insistía. Inventé excusas, estrés laboral, miedo al compromiso. Él era bueno, paciente. Me abrazaba por las noches mientras yo miraba el techo pensando en unos ojos verdes que ya no me miraban. Una tarde de septiembre, Andrea me llamó a su despacho. Cerró la puerta, ese gesto que antes significaba refugio y ahora amenaza. He pedido el traslado a la sede de Madrid, dijo sin preámbulos. Me voy a finales de mes. El mundo se detuvo. ¿Por qué? Porque no puedo seguir viéndote todos los días sabiendo que elegiste otra vida. Porque me duele demasiado. Quise decir algo, cualquier cosa, pero la garganta se me cerró. ¿Ni siquiera vas a pelear? Preguntó con voz rota. Vas a casarte con él solo porque es lo que se espera de ti. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No sé ser valiente como tú, susurré. Mi familia, mis amigos, todos esperan esta boda. Pablo me quiere. No quiero hacerle daño. ¿Y a ti? ¿A nosotras? ¿Eso no importa? No sé quién soy sin todo esto, admití. Tengo miedo de perderlo todo. Andrea respiró hondo. Se acercó. Por un instante creí que me abrazaría. En cambio, puso distancia. Entonces vete, Lucía. Cásate. Sé la hija perfecta, la novia perfecta. Pero no esperes que yo me quede viendo cómo te destruyes poco a poco. Salió del despacho sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Me levanté, fui al balcón. Pamplona dormía tranquila bajo la luna. Pensé en mi madre, católica devota, que se persignaría si supiera. En mi padre, que siempre dijo que las mariconadas son cosas de ciudad grande. En Pablo, que planeaba nuestra luna de miel en Mallorca con ilusión infantil. Y pensé en Andrea. En su risa baja, en cómo me miraba como si yo fuera lo más valioso del mundo. Al amanecer tomé una decisión. Escribí una carta larga a Pablo. La dejé sobre la mesa de la cocina junto al anillo. Lloré mientras la escribía, pero también sentí un alivio inmenso, como si me quitara una losa del pecho. Fui a la oficina temprano. Andrea ya estaba empaquetando sus cosas. La vi desde la puerta, sola, rodeada de cajas con expresión cansada. He dejado a Pablo, dije desde el umbral. Se giró lentamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con cautela. ¿Por qué? Porque no puedo casarme con él fingiendo ser alguien que no soy. Porque cada vez que cierro los ojos te veo a ti. Se acercó despacio. ¿Y ahora qué, Lucía? ¿Qué esperas de mí? Me voy en 2 semanas. No te vayas, supliqué. O llévame contigo. Por primera vez en meses, sonrió.
Una sonrisa pequeña, triste pero real. No puedo decidir por ti. Tienes que saber qué quieres de verdad. Tú, respondí sin dudar. Te quiero a ti. Nos abrazamos en medio de las cajas. Lloramos las dos. Sentí su corazón latiendo fuerte contra el mío. Pero la felicidad duró poco. Esa misma tarde mi madre llamó histérica. Pablo había encontrado la carta, estaba destrozado, había ido a casa de mis padres borracho y llorando. Me exigieron que volviera inmediatamente a arreglar el desastre. Fui. La escena fue dantesca, mi padre rojo de ira, mi madre rezando el rosario entre sollozos, Pablo con los ojos hinchados. ¿Cómo has podido hacerle esto?, gritó mi padre. Después de 4 años. Delante de toda Pamplona. No lo amo, respondí con voz temblorosa. Nunca como él merece. ¿Y a quién amas entonces?, preguntó mi madre con desprecio. ¿A alguna amiga? El silencio fue ensordecedor. Miré a Pablo. Él bajó la vista. Lo siento, susurré. Salí de allí con una maleta pequeña y el corazón hecho pedazos. Me instalé en un pequeño piso alquilado en el barrio de Iturrama. Andrea pospuso su traslado un mes por motivos personales. Volvimos a vernos, esta vez sin escondernos en la oficina. Paseábamos por el parque de la Taconera cogidas de la mano cuando oscurecía, cenábamos en restaurantes pequeños del casco viejo, hablábamos hasta el amanecer. Era hermoso. Y terrorífico. Pamplona es una ciudad pequeña. Los rumores corrieron rápido. Amigos comunes dejaban de saludarme. Mi madre me llamó pecadora por teléfono y colgó. Mi hermana mayor, la única que sospechaba algo, me escribió: ten cuidado, Lucía. Aquí la gente habla. En el trabajo algunos compañeros murmuraban a mis espaldas. Andrea, como jefa, recibió quejas anónimas. La empresa matriz en Madrid pidió explicaciones sobre conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Una mañana nos citaron a las 2 en una reunión virtual. El director de Recursos Humanos, con voz fría, nos informó que para preservar el clima laboral, una de nosotras debía irse. Andrea, como directora, podía quedarse. Yo, como analista junior, era prescindible. Ella intentó defenderse e argumentar que nuestra relación había empezado fuera del horario laboral, que éramos adultas responsables. No sirvió. La decisión estaba tomada. Esa noche discutimos por primera vez. No es justo, dije llorando. Me están echando por ser quien soy. No solo a ti, respondió Andrea con voz tensa. A mí me han puesto una advertencia en el expediente. Si no controlo la situación, me despiden también. ¿Y qué propones? ¿Que vuelva a esconderme? No. Propongo que nos vayamos las dos a Madrid. Allí nadie nos conoce. Puedo pedir el traslado definitivo. La idea me aterró. Dejar Pamplona significaba dejar lo poco que me quedaba de familia, de raíces. Pero quedarme significaba seguir siendo señalada, seguir perdiendo. Acepté. Dimos el preaviso. Empezamos a buscar piso en Madrid. Todo parecía encaminado. Entonces llegó la carta. Una tarde, al volver al piso, encontré un sobre blanco sin remite en el buzón. Dentro, fotos impresas, Andrea y yo besándonos en el parque de la Taconera, tomadas desde lejos. Y una nota mecanografiada: si no rompen ahora, estas fotos llegarán a sus familias y a la empresa. Andrea palideció al verlas. Es él, dijo en voz baja. Mi ex marido. Me lo advirtió hace meses, que si volvía a ese tipo de vida, se encargaría de que todo el mundo lo supiera. ¿Cómo nos encontró? Contrató a alguien, seguramente. Tiene dinero y contactos. El miedo se instaló entre nosotras como un tercer inquilino. Andrea quiso ir a la policía. Yo la detuve: las fotos no eran delito, solo chantaje moral. Denunciar habría hecho público todo aún más. Durante días vivimos en tensión. Cambiamos cerraduras, evitamos salir juntas. Andrea hablaba poco, fumaba mucho, algo que había dejado años atrás. Una noche explotó.
Esto es exactamente lo que temía, dijo con voz rota. Arruinarte la vida. Tu familia ya te odia por mi culpa. Tu trabajo todo. No es por tu culpa, intenté calmarla. Sí lo es. Yo empecé esto. Yo cerré aquella puerta la primera vez. Se levantó, empezó a meter ropa en una maleta. ¿Qué haces? Me voy a Madrid sola. Tú te quedas aquí e intentas arreglar las cosas con tu familia, con Pablo si quieres. Mereces una vida normal. No quiero una vida normal si no estás tú, grité. Pero ella siguió empacando con lágrimas cayendo silenciosas. No puedo seguir viéndote sufrir. Es egoísta quedarme. Intenté detenerla, abrazarla. Me apartó con suavidad pero firme. Te quiero demasiado para destruirte, Lucía. A la mañana siguiente se había ido. Solo dejó una nota, perdóname. Sé feliz. Me quedé sola en el piso vacío con las fotos del chantaje sobre la mesa y el corazón hecho trizas por segunda vez. Los meses siguientes fueron un vacío gris. Renuncié al trabajo antes de que me despidieran. Viví de ahorros. Evitaba las calles del centro, los sitios donde habíamos sido felices. Mi familia no me hablaba, solo mi hermana pequeña, June, de 23 años, venía de vez en cuando con comida y silencio cómplice. Intenté localizar a Andrea en Madrid. Su teléfono estaba apagado. Sus redes bloqueadas. La empresa dijo que había pedido excedencia indefinida. Me hundí. Bebía vino sola por las noches mirando el río Arga desde el puente de la Magdalena. Pensaba en tirar el anillo que Pablo me había devuelto por correo, pero no podía. Pensaba en tirar las fotos del chantaje, pero tampoco. Una tarde de diciembre, con el primer frío navideño, alguien llamó a la puerta. Abrí con miedo. Era Pablo. Estaba más delgado, ojeras profundas. Me miró largo rato. ¿Puedo pasar? Asentí. Nos sentamos en el salón sin encender la luz. He venido a devolverte esto, dijo sacando el anillo. Y a pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por no haber visto que no eras feliz. Por presionarte con la boda. Por haber sido parte del problema. Las lágrimas me rodaron sin permiso. No fue culpa tuya, susurré. Parte sí. Quería tanto que funcionáramos que ignoré las señales. Nos quedamos en silencio un rato. Sé lo de Andrea, dijo al fin. Toda Pamplona lo sabe, más o menos. Y sé que ella se fue por ti. Bajé la cabeza. ¿La amas? Sí. Entonces ve a buscarla. Lo miré sorprendida. ¿No me odias? Al principio sí. Mucho. Pero el odio no sirve de nada. Y tú mereces ser feliz, Lucía. Aunque no sea conmigo. Se levantó. Me abrazó fuerte como amigos que se despiden después de una guerra. Gracias, susurré contra su hombro. Cuando se fue, algo cambió dentro de mí. Por primera vez sentí que podía respirar. Vendí lo poco que tenía. Compré un billete de tren a Madrid. Sin plan, sin dirección, solo con el nombre de Andrea y una esperanza frágil. Llegué en enero con nieve sucia en las aceras de Atocha. Durante semanas busqué, llamé a conocidos comunes, visité la sede central de la empresa, pregunté en bares lesbianos de Chueca. Nada. Una tarde agotada entré en una pequeña librería-cafetería en Malasaña para calentarme. Pedí un café con leche. Mientras esperaba, vi un cartel en la pared, taller de escritura creativa los jueves, impartido por Andrea Martínez. El corazón me dio un vuelco. Fui al taller esa misma semana. Me senté al fondo con gorro y bufanda para que no me reconociera de inmediato. Ella estaba de pie frente a unas 15 personas, hablando de personajes complejos y verdades incómodas. Estaba más delgada, el pelo más corto aún, pero seguía siendo ella. Cuando terminó la clase, esperé a que todos se fueran. Se quedó recogiendo papeles. Me acerqué. Hola, dije con voz temblorosa. Se giró. Sus ojos se abrieron como platos. Lucía. No digas nada todavía.
Solo escúchame. Respiré hondo. He venido a Madrid sin nada más que una maleta y tu nombre. He dejado Pamplona, el trabajo, la vida que conocía. Porque comprendí que no quiero una vida normal, si significa vivir a medias. Te quiero. Te he querido todo este tiempo. Y si me das otra oportunidad, prometo no huir más. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Estás segura? Esto no será fácil. Mi ex sigue. Me da igual, la interrumpí. Mientras estemos juntas, me da igual. Se acercó despacio. Me tomó las manos. Yo también te quiero. Nunca dejé de hacerlo. Me fui pensando que te salvaba, pero me destrocé a mí misma. Nos abrazamos en medio de la librería vacía. Lloramos como dos náufragos que por fin encuentran tierra. Vivimos juntas en un pequeño ático en Lavapiés que Andrea había alquilado. No era lujoso, pero tenía una terraza con vistas a los tejados de Madrid y suficiente luz para empezar de nuevo. Los primeros meses fueron duros. El exmarido de Andrea cumplió su amenaza, envió las fotos a sus padres y a algunos conocidos. Su madre dejó de hablarle. Pero también inesperadamente su padre llamó una noche y dijo con voz ronca: si eres feliz, hija, eso me basta. Fue el primer apoyo que recibió de su familia. Yo escribí una carta larga a mi madre. No obtuve respuesta, pero June me contó que la leyó llorando y la guardó en su mesilla. El tiempo, pensé, quizá haga el resto. Encontré trabajo como contable freelance. Andrea siguió dando talleres de escritura y empezó a publicar artículos sobre identidad y valentía en revistas digitales. Poco a poco construimos una red de amigos que nos querían tal como éramos. Una primavera, 2 años después de mi llegada a Madrid, volvimos a Pamplona juntas por primera vez. Era San Fermín otra vez. Caminamos por las mismas calles, pero esta vez de la mano, sin escondernos. Algunos nos miraron, algunos murmuraron. Pero también hubo sonrisas, saludos de antiguos conocidos que habían cambiado de opinión o simplemente habían madurado. Fuimos al Parque de la Taconera al atardecer. Nos sentamos en el mismo banco donde nos habían fotografiado. ¿Te arrepientes?, preguntó Andrea en voz baja. No, respondí. Dolor hubo mucho, pero me trajo hasta aquí. Contigo. Me miró con esos ojos verdes que tanto amaba. Yo tampoco. Aunque a veces todavía tengo miedo. Yo también. Pero el miedo ya no decide por nosotras. Nos besamos despacio mientras el sol se ponía detrás de la ciudadela. Abajo los primeros cohetes anunciaban otra noche de fiesta. Arriba 2 mujeres que habían perdido mucho y ganado todo se abrazaban sin prisa. No fue un final de cuento de hadas. Hubo días difíciles, discusiones, momentos de duda. Pero fue nuestro final, real, imperfecto, humano. Aprendí que el amor verdadero no es el que nunca duele, sino el que vale la pena pese al dolor. Que ser valiente no significa no tener miedo, sino seguir adelante con él. Que a veces hay que cerrar puertas para siempre para poder abrir la correcta. Y aquella puerta que Andrea cerró una tarde lejana en Pamplona, la que empezó todo, resultó ser la puerta hacia nuestra libertad.